¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Y en esta ocasión quiero empezar con algo diferente, una frase de nuestro invitado. Dijo, el gran dilema del dominicano en el exterior es que tiene su cuerpo fuera, pero su corazón lo tiene anclado al país. Y él habla con propiedad, porque ha vivido muchos años fuera de la República Dominicana, ha tenido gran éxito. También tuvo sus primeros pasos, quizás los dio en Nueva York. Los pasos literalmente, como que aprendió a caminar. Y aprendió un poquito de inglés también. Y luego en México, que fue su epicentro durante muchos años, en una carrera que se ha extendido ya durante unos 20 años, desde el 2003 a la fecha por lo menos, con gran éxito ella también. Ha retornado a la República Dominicana para servirle a su país, a pesar del gran costo que eso tiene en términos personales y profesionales. Tengo el honor de estar hoy con el viceministro, déjeme leerlo bien para decirlo bien, viceministro para las comunidades dominicanas en el exterior y el director ejecutivo del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior, el señor Carlos de la Mota. Felipe, amigo, gracias por la presentación. Hiciste tu tarea. Eh, Solamente que la frase que dices que es mía, la repito, pero es una recolección del producto de mi propia vivencia y evidentemente de las vivencias de mi entorno cuando vivía en el exterior, cuando vivía en México durante 21 años y antes que me pasaba largas temporadas, a pesar de que de haber, en mis primeros años de haber estado en Nueva York, siempre mis veranos iban encaminados a Nueva York, ¿no? Ujú. Y sí, el dominicano tiene su cuerpo fuera, pero su corazón lo tiene anclado aquí, por eso participan de todas las actividades económicas, sociales Así y es. culturales aquí de nuestro país. Carlos, ¿por qué dejar una carrera tan exitosa en México? Es famoso, admirado por tu desenvolvimiento, no solamente en el ámbito de la actuación, también en el ámbito de... Has probado suerte también como cantante, has producido, has estado en obras de teatro y demás. ¿Por qué dejar esa vida de gran éxito para pasar a la vida pública donde te escrutan si fuiste un día de viaje? Es decir, ¿y quién te está pagando ese viaje? Con ese tipo de acusaciones, que yo he tenido que ver esas cosas que has tenido que hasta responderlo en Twitter. ¿Por qué hacer ese paso cuando eso tiene evidentemente un costo personal y profesional? Definitivamente tiene un costo y tiene un peso, pero yo no podía hacer otra cosa. Eso viene en mi ADN, mis padres son políticos partidarios y yo no he visto otra cosa en mi casa que ese mismo accionar. Y quizá mis padres se cuestionaron cuando yo estaba evidentemente dando el paso finalmente, finales del 18 y 19, un paso de lleno a la política. Y con los primeros que tuve una conversación seria fueron con ellos. Si alguien o algunos son culpables de que a mí me guste o esté interesado en la política o en la participación de las soluciones de los problemas, son precisamente ustedes, porque no he visto otra cosa. Y lo que aprendí desde afuera, siendo crítico, es que la solución de los problemas sociales o de la colectividad tienen una solución política. No tienen una solución a través de quejas. Las quejas es una presión, pero si queremos propiciar cambios verdaderos, lo tenemos que hacer desde afuera. Es muy fácil para la política tradicional tratar de alejar al joven, vamos a decir que tiene cierto criterio, cierta cultura o ciertos valores. A la política tradicional o a la vieja política no le conviene que estemos jóvenes, que queramos ir a servir en vez de servirnos. Y entonces yo creo que producen también este tipo de malestares que cuestionan todo. Y también he aprendido, porque también en mi vida de actor es acerca del cuestionamiento constante, ¿no? De tu capacidad. El gusto del que le guste algo de lo que yo he hecho está bajo el escrutinio. Pero también he aprendido desde hace muchísimo tiempo y desde mi época de arquitecto que es muchísimo más fácil criticar y destruir que construir algo. Entonces uno se va acostumbrando a todo eso. Pero básicamente la respuesta a tu pregunta es eso. Lo tengo en la familia desde muchísimo tiempo y he entendido que para hacer una transformación dentro de mi sociedad y aportar algo sin que nadie me lo agradezca, así, para que yo me sienta bien conmigo mismo, tiene que ser desde adentro de la política. Hay una frase muy famosa que dice que lo importante es no dejar hacerse preguntas. Y creo que tu vida es una muestra de ello.
te formaste, te criaste en algún sentido en Nueva York. Tus veranos me confiesas que los pasaste allá. Te graduaste de arquitecto y ejerciste como Sí. arquitecto. De hecho, fue tu primera probadita de lo que es el sector público. Ujú. Y después de repente saltas a México y estudias, te conviertes en actor y luego empieza una serie de unos años muy exitosos. Te mantienes muy activo hasta el año quizás 2015, me corriges. No, hasta el propio año 20. Hasta el 20, Sí. perfecto. De 2003 al 2020. Pero de repente comencé a ver un Carlos mucho más activo en la parte política. Diste ese paso. Cuéntanos un poquito de esas noches o días donde reflexionabas, evidentemente. Hay un trasfondo ahí de tu familia, pero decidiste dar este paso ya definitivo hacia la vida pública. Primero en tu rol de oposición, haciendo campaña para que un hombre diferente llegara a la presidencia de la República. El primero nacido fuera de la dictadura. ¿Por qué Luis Abinader y por qué el PRM? Mira, primero te quiero contestar con que lo que yo hacía no es nada diferente que lo que hacen la mayoría de los dominicanos en el exterior. Tienen un sentido crítico de lo que pasa aquí y sin ningún tipo de temor vierten su opinión y sus quejas. Y yo creo que por dos cosas fundamentales. Por un tema de perspectiva, cuando uno está lejos de las cosas, uno ve mucho mejor el problema. Y por un tema de que no tiene ningún tipo de ataduras económicas o de repercusiones. Yo veía, en un sentido de verdad muy sincero, que a pesar de que la República Dominicana crecía en términos económicos, había algo que me preocupaba y era lo que me lastimaba y es lo que a la mayoría de los dominicanos en el exterior no nos llama mucho la atención, que pasaba de todo y no había consecuencias. Habían actos que se denunciaban y no pasaba nada. Y eso me preocupaba y eso comenzó y despertó un gusano en mí, donde me expuse porque yo no puedo decirte que yo le caía bien a todo el mundo o que todo el mundo me quería, pero casi todo el mundo me quería o se sentía reflejado en el que me conocía o sabía de Carlos de la Mota, de la novela, me quería. Y yo sabía que ejerciendo este tipo de posturas Iba a cambiar. iba a cambiar, porque evidentemente el que se sentía en la acera contraria tal vez no iba a recibir con buen ánimo esa crítica. Pero yo pensaba, y sigo pensando, y estaba muy convencido de que las cosas debían de cambiar. Y yo pensaba y estaba muy convencido de que nosotros, los jóvenes, teníamos que involucrarnos en la política. Y antes de yo dar el paso fundamental, cada vez que yo tenía una charla o algún tipo de conferencia en el exterior, yo invitaba a todos los jóvenes que se involucraban en la política, de todos los colores. Porque yo estoy convencido que de la única manera que nuestro país puede mejorar es si cada uno de los jóvenes que tenemos criterio, preparación, que tenemos cierto grado de conciencia, nos involucramos en la política, vamos a tener un mejor país. Si tú estás de un lado de la mesa, Felipe, y yo estoy del otro lado de la mesa y vamos a tomar una decisión en beneficio del país, vamos a quitar nuestras preferencias partidarias y vamos a dar un resultado en beneficio del país. Entonces, por eso, porque también me fue a buscar el entonces candidato, todavía le podía decir Luis, era su amigo. No es que he dejado de ser su amigo, pero evidentemente sus compromisos lo hacen estar mucho más embebido en la solución de los problemas constantes que hay en el país. Vio quizás ese potencial en mí, quizás esta inquietud, y me invitó a participar abiertamente en su campaña. ¿Y cómo lo conociste? Evidentemente ya lo conocía desde antes. Mi casa en La Vega han pasado muchos líderes políticos de este partido y del viejo partido de donde viene el PRM. Pero lo conocí así, tal cual yo lo veo ahora. Una persona muy jovial, muy de frente, muy familiar. Me llamó mucho la atención eso. En una época donde no vemos tantos políticos con su familia, con su esposa, con sus hijas. Yo lo veía y me gustaba eso. Yo creo que yo que soy padre ahora, que tengo 7 meses siendo padre, creo que el hecho de haber sido padre, eso me hace un compromiso día con día para tratar de ser una mejor persona, precisamente por mi hija. Carlos, parecería natural, ¿no? Que un hombre que se ha formado y ha tenido éxito en el exterior y conoce, porque encarna en muchos sentidos al dominicano al exterior. Y voy a utilizar el término dominicano al exterior porque Carlos me ha corregido. Y yo lo estaba pensando, lo estaba interiorizando, pero es verdad lo de la diáspora. Y quisiera que después nos explique un poquito
¿Por qué no tenemos que de alguna forma hablar de dominicano en el exterior y no la diáspora, que es lo más prudente, lo más acertado en ese sentido? Parecería natural tu puesto actual como viceministro, pero ¿cómo se gestó? Quisiéramos saber, y quisiera saber particularmente, cómo se gesta y llegas a este puesto actual que ostentas y que has sacado de la oscuridad, porque con todo el respeto que me merecen los antecesores, yo no tenía la más mínima idea de que existía el INDEX y ahora me estoy desayunando de nuevo porque no sabía que había un instituto también de chilenos en el exterior. O sea que gracias por iluminarnos en ese sentido. Pero ¿cómo se gesta tu llegada y a 3 años de trabajo intenso en el viceministerio, cómo ha sido esa evaluación? Efectivamente, qué bueno que lo dices tú. No me gusta hablar del pasado, pero hay que ser justos. Es una viceministerio, una dirección de reciente creación, tiene 7 años, los 3 años que llevamos ahora, al 16 de agosto, y 4 años antes. Y efectivamente la mayoría de la gente no conocía el INDEX. Fue vamos a decir, una inteligente creación, pero estaba en papel. No lo desarrollaron para no adentrarnos en las ejecutorias que no pudieron hacer en el pasado. Han sido unos años arduos de crear algo, porque no había nada en carpeta. Y sí, cuando viene el periodo de la transición, el presidente tenía muy claro el aporte y la importancia del dominicano en el exterior. Y independientemente de que me había invitado, siempre me dijo, si tú lo consideras así, a participar en su gobierno, me dijo, mira Carlos, yo creo que hay una dirección muy importante que tenemos que desarrollar. Y siempre me hablaba del aporte del dominicano, de lo importante del dominicano. Y las primeras acciones que llevamos a cabo era por una dirección de él y por algo claro que él tenía. Entonces, en la transición, que nos reunimos unos 3-4 veces, él estaba muy claro de lo que teníamos que hacer desde el INDEX y desde el gobierno. Entonces fue un desafío muy importante porque llegamos, y a la gente se le olvida ahora, ahorita estamos hablando muy de cerca. Cuando llegamos fue en el 2020, cuando no solamente el país estaba cerrado, el mundo estaba cerrado. Y gran parte del trabajo que desarrollamos desde el INDEX es un trabajo comunitario, es un trabajo cultural, es un trabajo cara a cara. Y durante prácticamente un año no podíamos estar conviviendo. De hecho, el relanzamiento del INDEX, que lo hicimos meses después, unos 6-7 meses después, veo las fotos ahora y todos estamos con mascarillas. Sí. Y eso dificultaba muchísimo el trabajo de nosotros. Sin embargo, no hay nada tan malo que no te produzca un desafío para salir adelante y para ser creativo. Y yo creo que en ese rubro de la creatividad, me considero que tengo algo, pero afloró. Teníamos que desarrollar muchas cosas a través de las plataformas virtuales y desarrollamos muchos talleres, muchas capacitaciones, muchos acuerdos que hemos hecho con instituciones educativas para poder darles talleres, capacitaciones a los dominicanos en el exterior. Solamente en estos 2 años y medio que tenemos hemos firmado con 15 instituciones de carácter estudiantil o de carácter formativo para darle facilidad al dominicano en el exterior, que básicamente eso es lo que tenemos que provocar. Que el dominicano en el exterior, a pesar de que tiene muchísimas facilidades y muchísimas opciones, siempre está interesado en poder tener mayor conocimiento y capacidades a través de los canales dominicanos. Y te pongo un ejemplo básico y sencillo. Con el INESDI, que es la escuela de diplomacia que tenemos en la Cancillería, hicimos el año pasado un diplomado para los dominicanos en el exterior. Y de como 500 personas que se inscribieron, el 40% de los que se inscribieron tenían grado de licenciatura. Tú me dices, ¿no tienen todas las universidades fuera? ¿No tienen todos los mecanismos para accesar quizás a una mejor preparación? Sí, tal vez, pero quieren seguir preparándose y capacitándose a través de los canales dominicanos. Y eso es lo que hemos hecho. Carlos, hiciste una campaña intensa en medio de la pandemia. El 5 de julio... Se me pegó el COVID. Se me pegó el COVID. El 19 de mayo. ¿Cuántas veces ya te ha dado? Como dos, ¿verdad? El 19 de mayo y a finales del 2020 también. Que por cierto, una de las críticas que tuve que soportar, que era un invento mío la primera vez, porque era político, para provocar lástima, y la segunda vez me lo estaba inventando yo también, porque eso no se repetía. Bueno, bienvenido al equipo. Son miles. El 5 de julio ganan las elecciones. Sí.
Y el 16 de agosto llega el decreto. Sí. Una cosa es hacer campaña, trabajar por la misma, ganar las elecciones, una noche que marca un punto de inflexión, pero otra cosa es ya verte con el decreto, la mano y decir, espérate, ya esto, mi vida cambió a partir de este momento, ahora soy servidor público. No fue fácil antes. Antes es el proceso más difícil. Porque evidentemente era un cambio en mi vida. Como tú dices, yo tenía una vida, era una persona, vamos a decir, exitosa en lo que hacía. Pocos dominicanos se desenvuelven con el éxito relativo que he tenido en Estados Unidos y en México. Viví una vida tranquila donde nadie cuestionaba lo que yo hacía, porque yo hacía lo que quería con lo que había hecho en el sector privado. Y siempre es un desafío importante cuando vas a producir un cambio en tu vida y cuando vas a involucrarte en el sector público. Y no te puedo mentir que esos meses fueron muy difíciles de saber si sí o no era la decisión que quería tomar. Pero yo creía y sigo pensando que era algo que yo tenía que hacer. Yo creo que es mucho lo que hemos aportado y yo creo que hemos consolidado una institución que prácticamente no existía y esa es la verdad. Cuando venga alguien después lo notará y yo creo que también en su justeza no esperaré eso de los que estaban antes que mí, pero no he recibido ninguna crítica de los que estaban antes que yo, porque no la pueden hacer. Carlos, has estado muy ocupado en estos años. Me encanta este informe del registro sociodemográfico de los dominicanos residentes en el exterior, 2022. El 31 de diciembre. A 31 de diciembre. Me sorprende que vamos rumbo oficialmente a 3 millones de dominicanas y dominicanos en el exterior. Un dato no menor, porque de hecho gran parte de esa población aporta económicamente. Se mantiene conectada con su familia a nivel local, pero es un músculo grandísimo a nivel económico, por tanto esa importancia no solamente es de corazón, de afecto, sino que los necesitamos para que la economía marche. ¿Qué tan importante fue este levantamiento y cuánto puede impactar a la hora de tomar mejores decisiones y formular políticas públicas? Fundamental. Primero, sin estadísticas no hay formulación de políticas públicas que vayan en beneficio de la colectividad. Y evidentemente hay que resaltarlo porque es un hijo de nosotros, es un hijo mío. En los 145, 150 años que tiene la Cancillería, nunca se había hecho un estudio sociodemográfico de tal magnitud con la precisión que lo hemos hecho. 2 años seguidos, en el 21 y en el 22. Y el 21 en pandemia. Exacto, en medio de la pandemia. Y lo importante de esto es que los dominicanos en el exterior dejan de ser la diáspora, los dominicanos ausentes, el estimado, el 1 millón de dominicanos, el 1,5 millones. Nosotros, y yo creo que es lo más importante que he tratado de destacar los últimos meses, es que le hemos puesto un número y ese número es importantísimo. 2.835.593 dominicanos residen, y cuando digo residen, eso es algo especial, residen de manera oficial en el exterior. Eso es más que el 25% de los dominicanos que vivimos en esta media isla. El 90% vive en Estados Unidos. Casi 2.4. Exacto. El 54% de nuestros dominicanos en el exterior son mujeres. Pero el 54% de los dominicanos que reciben las remesas son hombres. Y podemos especular hasta algo chistoso. Quienes mandan las remesas son las mujeres y quienes las reciben aquí son hombres. Bueno. O los novios, o los papás, o las mamás, o los hijos, o quién sabe, ¿verdad? Es importante. Pero en el caso de Europa es mucho más profundo. El 60% de nuestros dominicanos en el exterior son mujeres. Y eso nos impulsa a tratar de llevar estas estadísticas a las oficinas o a los ministerios para tratar de sacar las políticas públicas fuera de aquí. Yo te puedo decir que uno de los programas más importantes que llevamos a cabo con el Ministerio de la Mujer, a propósito de estos datos, es una línea confidencial, segura y gratuita de asistencia psicológica y legal para dominicanas maltratadas en el exterior, que a través de un número de WhatsApp pueden obtener este tipo de ayuda. Tan solo en el año 22 recibimos el segundo lugar de un programa no político que se llama Apolitic, el segundo lugar del desarrollo de un programa no gubernamental en apoyo a la ciudadanía. Eso nos llena de orgullo. Nunca se había hecho.
La primera fase en el año 22 fue para América y ya se acaba de lanzar hace unas semanas para Europa. Eso es una política importantísima. Con el Infotep, ya te dije que con 15 instituciones de carácter formativo hemos firmado acuerdos. Con el Infotep lanzamos el segundo programa hace apenas la semana pasada para 42 capacitaciones de carácter técnico para los dominicanos en el exterior, donde van a estar llegando a más de 40 países de manera gratuita para que hagan talleres y para que adquieran capacidades diferentes y una manera diferente de ganarse la vida. Además, población joven, veo aquí, me llama poderosamente la atención, lo hablábamos fuera de la grabación, lo joven que es la población de los dominicanos en el exterior. Más de un 53%, creo que es un 53, 57, si no me falla la memoria, cuando tú lo sumas, es menor de 35 años. Exacto. Y eso produce, Felipe, un desafío sumamente importante, no para el gobierno, para el Estado. Cada vez más, dominicanos de segunda y tercera generación van perdiendo el arraigo con el país, claro, porque no hablan ni siquiera el español. Y yo te puedo decir, a partir de esa propia estadística, que nosotros hemos hecho de una manera innovadora. Hemos hecho 2 ferias inmersivas. Cuando poco se hablaba de eso aquí, en el año 21, hicimos la primera con una asociación de dominicanos en el exterior, con DUSA. Y el año pasado la hicimos nueva vez en diciembre. Y dimos a nivel de becas para desarrolladores de videojuegos, de gaming, de eSport, más de $75,000 en becas. Y una de las críticas que recibí era, mira lo que está perdiendo el tiempo. Porque la gente cree, y desde mi propia ignorancia también, cuando me presentaron el proyecto hace 2 años, yo decía, pero ¿cómo vamos a trabajar con alguien que quiere jugar Super Mario Bros? Y no, estaba hablando desde mi propia ignorancia y desde mi propia limitación. La industria del gaming en sentido general en el año 2022 significó $170 mil millones. Sí, es un monstruo. Para este año se proyecta $200 mil millones. Eso es más que el doble que toda la industria fílmica completa. Y nosotros estábamos, el año pasado fue que lo hicimos desde Santiago, en el Centro León, estaban jugando dominicanos que no sabían hablar español, con dominicanos que no sabían hablar inglés desde el edificio de Microsoft en Nueva York. Estamos generando una comunidad, estamos generando un lenguaje, con su lenguaje, con sus herramientas. Y como te digo, más de $75,000 se dieron para desarrolladores de becas. Entonces, algo innovador que fueron de las cosas que aprendieron, te dije antes de que empezáramos, DICOEX, la Dirección de Chilenos en el Exterior. Nosotros tuvimos una reunión muy importante con ellos y pensábamos que íbamos a aprender mucho de ellos. Al final, ellos también aprendieron de nosotros, porque de una manera innovadora nosotros nos estábamos relacionando con dominicanos de segunda y tercera generación, con cosas innovadoras propias de su época y de su lenguaje. Vamos para 3 millones de dominicanos en el exterior. La mayoría o más de la mitad mujeres, menores de 35 años, un gran porcentaje. Hay muchas historias que contar. Has también impulsado un concurso de escritura. La creatividad de la escritura es muy importante, sobre todo para ejercitar un músculo tan importante como el cerebro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué historias qué historias te marcaron dentro de las cientos de historias que los dominicanos mandaron? La cultura es un lazo básico para el desarrollo de las sociedades, y para mantener ese nexo entre los dominicanos que residen fuera y los dominicanos de aquí, la cultura es básica, porque está el merengue, su música, su comida, su historia. Y dentro de la creatividad, primero desarrollamos, si me permites destacarlo, un concurso de cortometrajes en el año pasado, donde invitamos al dominicano en el exterior que en un minuto, con un celular o con una cámara, pudiera expresar su dominicanidad desde donde estaban. Recibimos más de 60 cortometrajes sumamente interesantes ya en la parte final, porque por cuestiones de derechos de autor quedaron en el último sedazo. Y dimos premios porque tuvimos el auspicio del Banco PHD. Nos dieron $8,000 en premios para los 3 primeros de lugares. Pero yo creo que el premio más importante se lo ganaron porque también pudimos exponer su trabajo. En las salas de Caribbean Cinema, antes de las películas, estaban los 3 primeros lugares de estos cortometrajes, sumamente interesantes. Este año tenemos la segunda versión, si me permite, el que lo está viendo ahora puede hasta el 15 de septiembre mandar sus cortometrajes. Pero a nivel de ¿Y dónde tiene en qué hay un portal web? Index.gov.do
Ahí están todos los requerimientos de este concurso y ahí pueden mandar su pietaje o su trabajo. Pero también desarrollamos hace un mes y medio, fue la premiación del primer concurso de escritura para los dominicanos en el exterior, promovidos desde el INTEX. Cuéntame tu historia, donde básicamente es eso. No es para escritores, no es para gente profesional, es para cualquier dominicano en el exterior que nos contara su historia de cómo llegaron a cada una de sus ciudades, cuáles fueron los problemas, sus vicisitudes, pero sobre todo cómo salieron adelante. Porque no hay historia que no se pueda ver reflejada o que no sirva de ejemplo si no tuviste tropiezos y cómo saliste adelante a pesar de eso. Y este concurso de escritura tuvimos el auspicio y el apoyo importantísimo a nivel monetario de Vimenca y Western Union, una empresa fundamental en el desarrollo del crecimiento del dominicano en el exterior. No sé si sabías, yo tampoco, te lo digo no porque te lo quiero presumir, sino porque hace un par de años tampoco lo sabía yo. Vimenca fue fundamental en el auge y el crecimiento de los dominicanos en el exterior. El señor Víctor Méndez Capellán básicamente se inventó el fiao para viajar para los dominicanos que iban a Nueva York y le conseguía hasta trabajo. Entonces, si hay una comunidad importante que vive en Nueva York, que hoy son 935,000 dominicanos, fue con el apoyo de Vimenca y Western Union, entonces nos apoyaron en esto. Quedaron tan fascinados con tantas historias que tuvieron la venia y la idea de hacer la impresión de 20 de las primeras historias en este libro, sumamente interesante, muy interesante, de historias de dominicanos en el exterior. Carlos, tu propia historia es más que interesante. Al retornar a la República Dominicana, cambias tu vida para siempre en muchos sentidos porque entras al servicio público. No digo que no volveremos a verte en la pantalla pequeña o grande en un futuro. Eso ya el destino lo dirá. Pero tu propia historia personal también cambió diametralmente. Hoy eres esposo y padre. Me decías el otro día que fuiste papá muy viejo. Yo pienso que es una edad perfecta. A los 40 y algo, cuando ya tienes la madurez y qué bueno, una madurez y una solvencia para poder darle a tu familia una vida, digamos, integral. Sí. ¿Cómo ha sido ese camino ahora que eres papá y eres esposo? Soy enamorado. Soy enamorado de mi esposa, enamorado de mi hija, enamorado de mi vida. Estoy haciendo el personaje más importante de mi vida. Y a manera de chanza te digo eso y digo eso porque, bueno, en mi cuerpo lo resiente cuando la espalda, cuando tengo que cargar a mi bebé. Pero definitivamente yo soy creyente de Dios y yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Yo tuve que venir para acá con el pretexto de tomar un puesto público. Eso me llevó a conocer a la mujer de mi vida, a la mujer con la cual estoy formando una familia el día de hoy. Entonces, cualquier sacrificio, cualquier intención injusta que reciba de alguien hacia afuera que no quiera entender o que sí entiendo o que quiera denostar lo que hago, está pagado por lo que yo estoy haciendo hoy, por lo que estoy viviendo. Porque si no hubiera tomado yo la decisión de tomar un cargo público, no estuviera yo aquí en tiempo total, no hubiera conocido a una persona, no estuviera viviendo la etapa que estoy viviendo hoy, que la estoy disfrutando al máximo. Carlos, tus obligaciones y resultados concretos que hablan por ti. Gracias. Y lo cual te felicito. Y el tiempo de oro que uno le invierte a sus hijos y a su familia, queda tiempo para ti, para ver una serie, leer un libro, porque obviamente un actor siempre se está nutriendo al mismo tiempo. Es como un cantante, siempre se está nutriendo de la música. Me imagino que ese corazón de actor y de artista siempre se debe estar nutriendo de la cultura, de la creatividad, de nuevas películas, de nuevas series. ¿Cómo es tu vida ya en el ámbito del hobby en esta nueva etapa de ti, de tu vida? Afortunadamente yo no dejo de recibir ofertas hasta el momento. Siempre recibo ofertas, siempre me hablan, siempre me mandan intenciones. Yo le digo, espéreme un ratito, trato de no decir no, sino en este momento mira, porque tampoco uno puede cerrarse las puertas. Es mi pasión. Yo lo que construí durante 25 años, los de acá y los de México, no lo puedo tirar a la gaveta. Si yo estoy en un puesto público hoy, porque a lo mejor me volví algo importante en el exterior, esto fue por la actuación. Entonces es una pasión que no desaparece.
de vez en cuando algo en algún casting para sentirme motivado, para sentirme importante. Ya cuando me dicen que sí, entonces ya entran otros tipos de... Para probarte si estás en forma. Sí, es un músculo, es el gimnasio. Ya después si me he quedado un par de veces y he tenido que decir, mira, no puedo. Ya uno trata de buscarle, sacarle la vuelta al toro. Veo series con mi esposa. Me encanta, siempre lo he hecho. Yo creo que me nutre mucho, me entretiene. Entonces es interesante. Hasta el momento siguen llegando las ofertas. Yo creo que en un momento, si sigo diciendo que no, van a tener que parar. Entonces yo creo que en algún momento voy a tener que tomar. Exacto. Carlos, si mañana salieras por la puerta de Cancillería y entregaras tu puesto del Index como viceministro, decía mi querido difunto Orlando Jorge Mera, el poder es una sombra que pasa, que a su vez se la decía su padre. Sí. Y él siempre decía, mira, yo estoy claro que esto es temporal, que esto es prestado, que el puesto que ostento en algún momento lo dejaré, pero quiero dejarlo mejor de lo que lo encontré. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 cosas que te hacen sentir orgulloso, decir, mañana puedo salir por esa puerta y decir, logré algo? Yo cada día me despierto y cuando entro en mi oficina tengo la conciencia de que cada día que paso ahí es un día menos que tengo en la oficina. Desde el primer día. Y yo no podía dar ni me puedo dar el lujo de fallar. Yo he construido un nombre fuera de la política que no lo puedo ensuciar aquí. Y estoy convencido de que he hecho las cosas, de que yo mañana, el día que me pare de esta silla, nadie podrá cuestionar. Quizás pudieron haberlo hecho mejor. Porque siempre se puede, todo en la vida es perfectible. Pero no podrán decir que hice algo a propósito o con mala fe. Tendrán que hacerlo, pero no porque yo lo quiera sentir como un halago a mi ego. En algún momento tendrá que venir el reconocimiento de que formé parte de un grupo de personas que construimos una institución que no existía. Y eso está a la vista de todo el mundo. Creo que el peso que le dejaré al siguiente director o viceministro de la comunidad dominicana en el exterior, porque en algún momento no estaré, es precisamente eso. Cuando yo tuve el privilegio y la ventaja de que yo llegué a un sitio donde nadie se acuerda o nadie sabe quién estaba. Cuando yo me vaya, sabrán el próximo que ahí estuvo Carlos de la Mota, que vino a hacerle bien porque le dio visibilidad a algo que no existía. Todo el mundo cuestiona lo que estoy haciendo, pero porque mi popularidad trajo eso al cargo. Entonces, eso será bueno y malo para el que me siga. Carlos, gracias por tu tiempo, por responder todas las preguntas. Tengo pendiente, eso sí, ir a La Vega y montarme en ese carrito tan lindo que tienes. Está aquí. Ah, bueno. Está aquí. Pero yo quisiera... Pero eso ni eso lo puedo usar ya, imagínate. No, después dice que fue con algo indebido. No, pero ¿sabes qué? Si me permites decirlo. El otro día subí hace mucho subí una foto y alguien hizo un comentario. Y él estaba en mi casa que me compré en el 2014 aquí. Le dije, lo único que hay nuevo en esa foto es el tinte de pelo que uso. Ese carrito también lo compré antes. Sí, porque quiero corregir o hacerle la salvedad de que no es el carrito del año ni nada por el estilo. Un carro clásico, una cosa hermosa. ¿De qué año es? Del 52. Una maravilla. Es un juguetico. Lo tengo bastante descuidado. Pero dice mucho de la persona. Gracias, Carlos. Gracias, Felipe. Y a ustedes, hasta la próxima.